Bueno, ahí vamos a ir grabando lo de válvulas, ya estamos compartiendo. Voy a ir alternando entre la presentación y algunos videos para que sea un poco más fácil de entender el tema. Eh, Básicamente, este es un punto de arranque, así ya para introducirnos a los procesos muy interesantes. En nuestras casas tenemos válvulas, que son las canillas, básicamente. Con esto vamos a poder hacer varias cosas en los procesos y son un punto de interés con respecto al estudio de los mismos, que hacemos mucho foco cuando estamos en los procesos. Eh, y esto lo van a ver, ya sea que estén en los equipos de torre, por ejemplo, si se dedican al... Yo hablo siempre del petróleo porque por ahí es la industria que me he dedicado, pero las válvulas están presentes en en todas las industrias, ya sea que se dediquen, por ejemplo, a la industria del petróleo de punta a punta, ¿no? Se van a encontrar válvulas en los equipos de torre, en los pozos, después ya en las instalaciones de superficie, en los puntos de entrega, siempre hay válvulas. Si se dedicaran, por ejemplo, a otro negocio, por ejemplo, como sería la preparación de cemento, también hay válvulas. Eh, Porque, bueno, también dentro de los servicios auxiliares, eh, recuerden que los servicios auxiliares son lo que le da vida al proceso, siempre hay alguna válvula dando vuelta. Así que bueno, vamos a ver, este tema está dividido en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte, que es la que básicamente está enfocado a la familia de las que están enfocadas, el cual su objetivo es estrangular caudal, ¿no? Entonces, fíjense que la definición eh, de, de las válvulas es un elemento mecánico que se emplea para regular, permitir o impedir el paso del fluido a través de una instalación industrial o máquina de cualquier tipo. Cuando hablo de fluido puede ser, quizás no sea un fluido en sí, por ejemplo, lo que sería algo en estado, hablando siempre en estado líquido, un estado gaseoso o una mezcla de ellos, sino también puede ser algún lecho fluidizado. Por ejemplo, en el caso del cemento, lo que les mencionaba, el cemento termina siendo un sólido, es un sólido. eh, entonces, ¿cómo le damos fluidez con aire? Entonces puede ser un lecho fluidizado que el objetivo sea transportar un sólido. Entonces, básicamente, y esto ya es una pregunta de parcial, y se tienen que ir de la cátedra sabiendo esto, ¿cuáles son las dos grandes familias de las válvulas? ¿Por qué? Porque dentro de las válvulas podemos tener la posibilidad de estrangular caudal o de regular caudal. ¿Y esto qué nos va, en qué escenario quisieran estrangular caudal? A qué le suena esto de estrangular caudal? La válvula de prevención puede ser, ¿no? Sí, no tanto, quizás no está tan enfocado al no está tan enfocado a prevenir, sino ¿a qué le suena el estrangular caudal? Ah, cuando hay mucha presión puede ser, Eh, eso o estaría mucho más, caudal. eso estaría más enfocado a regularlo, ¿no? A disminuirlo. Pues fíjense que son sinónimos todos esos, ¿no? El estrangular es básicamente cierre y apertura, ¿no? Y si bien con algunos de estos elementos se pueden regular, ¿no? Porque después en la industria se termina haciendo, no es el fin de la válvula para tal función. Y el regular caudal sí es para en algún punto, para regular y acomodar la presión en algún punto, ya sea aguas arriba o aguas abajo de la válvula. Ahora vamos a empezar a incorporar ese concepto del aguas arriba o aguas abajo. Eh, ¿Por qué? Porque eso después le va a dar una idea de dónde estamos parados en el proceso. Entonces, fíjense, por ejemplo, si
que ustedes estarían haciendo una mezcla de dos reactivos en un proceso, ¿no? Eh, y se empiezan a dar cuenta de que uno de los reactivos está entrando en mayor magnitud que el otro, y a la mezcla ideal. ¿Qué tendrían que poner en el medio? Esta es una pregunta de final para los que ya tienen que rendir final, ¿no? Ahí lo que tienen que poner en el medio es una válvula de regulación de caudal. ¿Para qué? Para ajustar el caudal a la mezcla que ustedes quieren, ¿no? Eh, Básicamente es eso. El estrangular caudal es o abren o cierran y el caudal es total, y esa es una pregunta conceptual. Y en el regular caudal puedo ir de 0 a 100 con todos los puntos que tengo disponibles, ¿no? Dentro de la ventana de regulación. Eh, Dentro del estrangular caudal, hoy vamos a ver esta parte, el estrangular caudal, que básicamente se divide en estas familias de las válvulas esclusas, válvula esférica, válvulas de retención, las PCB, que si bien no son el fin de estrangular caudal, se encuadran de esa familia, porque son válvulas de seguridad. Eh, y después tenemos lo que son los solenoides y las válvulas a cuchilla. Las válvulas a cuchilla, si bien están segregadas y están lo puse al final, no lo quise poner junto para que no se mezclen. ¿Por qué? Porque el servicio con la esclusa es lo mismo. O sea, el funcionamiento, el principio básico es lo mismo. Ahora lo vamos a ver. Pero solamente que la esclusa está más asociada siempre a lo que serían más asociada a fluidos, a lo que serían líquidos y gases. En cambio, las cuchillas están más asociadas, pueden cumplir el servicio de la esclusa, pero están más enfocadas en los que son los servicios de los lechos fluidizados. Y después, la clase que viene, y esto sí ya nos vamos a adentrar en esto, en lo que es la familia de regulación de caudal. Y este es un punto que vamos a meter en algún problema, eh, y es algo que por ahí está bueno que lo vean, cómo calcularlo, ¿no? Cómo calcular el caudal que está dentro que va a circular dentro de las válvulas globo, las válvulas mariposa, las válvulas bola, que son las válvulas de control que van a usar ustedes. Después, a su vez, tienen las válvulas de 3 vías, eh, que también pueden servir para estrangular caudal. Son un punto medio, también medio como aparte, pero su objetivo básico o cómo nacen esas válvulas, salen con el objetivo de tener 2 puntos de medición, básicamente, pudiendo regular el caudal. Entonces, por eso se las clasifica dentro del regular caudal. Eh, y después tenemos un caso muy común, esto se usa mucho en los servicios neumáticos, o en los servicios donde se usa el gas, que son las PCB, que son las válvulas autopilotadas. ¿Saben dónde van a encontrar ese tipo de válvulas? Las van a encontrar en nuestros domicilios, en todas las casas, que es la válvula reguladora de gas que tenemos en el medidor de gas. Y después hay un punto que les da vida, que les da vida a estas válvulas, porque estas válvulas primero nos vamos a enfocar en el servicio mecánico de la válvula, ¿no? En cierre, apertura mecánico o cierre o regulación de caudal del punto de vista mecánico, pero después ustedes lo pueden instrumentar esto. Y ahí es donde ya empieza el ingeniero de procesos y control, para lo que de alguna forma nos prepara la facultad, eh, y ahí metemos el solenoide, ¿no? Que, por ejemplo, el solenoide le va a dar vida, ¿no? Con una acción neumática a las válvulas esféricas y las válvulas esclusas, o lo que serían, por ejemplo, con un actuador neumático, las mariposa y bola, y globo, ¿no? Pero en esto lo que es importante y lo que siempre se tienen que llevar con esto es que los solenoides son válvulas de 5 vías en un inicio y después en función del servicio, pero son on-off. Por eso están dentro de la familia regular caudal, de estrangular caudal, perdón. Bueno, empecemos por lo básico, el punto de partida.
son la de las válvulas de estrangular caudal. Nuevamente, este tipo de válvulas, su función es para estrangular caudal, como lo dice el dicho, ¿no? Es decir, funciona en estado de cierre-apertura, o como lo pueden llegar a ver, como o no, el tele, o lo prenden o lo apagan. Y muchas veces en las designaciones de los planos, como de alguna forma esto lo heredamos de los idiomas sajones, nos vamos a encontrar este tipo de nomenclatura dentro de la bibliografía. ¿Qué pasa? La válvula esclusa o compuerta, fíjense, si acá ya les introduzco el término de compuerta, funciona moviendo una compuerta a lo largo de la tubería, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Imagínense que ahí tienen el cuerpo de la válvula, tiene una compuerta que sube y baja, y lo que hace es al dar cierre, estrangular el caudal. Esa es la principal aplicación. No quiere decir o sea, que ustedes vayan el día de mañana a alguna planta y se encuentren que están regulando caudal con una válvula esclusa, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un video. Yo en la definición, en lo que es el material, decidí adjuntarles unos videos para cada aplicación, así ven y tienen un poco a mano esto. Porque es más fácil verlo que a que se los expliquemos. ¿Qué es importante saber de estos equipos? Además, es que los principales elementos que forman una válvula esclusa son el volante, ¿no? Que es la parte esta que está acá arriba, ¿no? Que es con lo que vamos a abrir y cerrar la válvula. Es el elemento donde accionamos el cierre o la apertura. Muchas veces en la industria lo que suelen decirles para regularlo, ¿no? Que lo utilizan y está mal aplicado, porque nuevamente estas válvulas, el objetivo principal es de estrangular caudal. A veces lo que hacen en el campo los operadores te dicen déjala con 2 vueltas, pero ¿qué empieza a pasar? Esa vibración, como es una restricción total al flujo, ahora lo vamos a ver en el video, ¿qué empieza a pasar con la clapeta? O lo que sería la compuerta. Empieza a darle un juego mecánico que la termina rompiendo. Por eso no son recomendadas para regular caudal. Entonces, eh, nuevamente, si bien están escritos, los principales elementos que forman una válvula esclusa son el volante, el vástago la parte principal, ¿no? Que une al volante con la compuerta, y después el asiento, donde asienta la compuerta, ¿no? Que básicamente dentro de la válvula es una canaleta donde asienta la compuerta. Y después en sí el cuerpo de la válvula. Hay unos puntos muy interesantes que los van a ver, que son estos tornillos. Esos tornillos, ¿saben para qué son? Para darle mayor tensión a las válvulas. A veces lo que empieza a pasar es que están muy duras, entonces se los aflojan, se les pone un poco de grasa, se las abre y se las cierra, y después se las vuelve a ajustar para tener la tensión suficiente y no tener pérdida de líquido en este punto, por ejemplo, ¿no? Porque si está muy suelto es un punto de menor presión, y donde el líquido o el gas que esté circulando va a tender a salir por ese punto. Ahora vemos el video, pero este es otro punto que también se tienen que llevar, que son las ventajas y las desventajas de la válvula esclusa. Entre los puntos positivos de este tipo de válvulas es necesario destacar su alta capacidad. El hecho de que ofrezcan poca resistencia a la circulación y su bajo costo es un punto positivo. Además tienen un diseño y un funcionamiento extremadamente sencillo que facilitan su manipulación. Y aparte, al ser universales, ¿no? Es muy fácil conseguir repuestos. De todos modos, sin duda el principal aspecto positivo de estas válvulas es que se consiguen un cierre total, ¿no? Nuevamente hacen foco en que son válvulas de estrangulación, logrando que el dispositivo sea completamente estanco y que no pueda haber fugas. Los van a ver muchísimo este tipo de válvulas. Asimismo, antes de optar por la instalación de estas válvulas es necesario tener en cuenta que no se pueden regular y que producen cavitación con baja caída de presión.
Este es un punto, fíjense que ya empieza a incorporar algo en las válvulas, la caída de presión. Y ahora vamos a hablar de este tema. También es importante señalar que su accionamiento requiere varias vueltas, por lo tanto no es rápido. Valorar los pros y los contras de una válvula esclusa es esencial para entender si la pieza encaja mejor en un sistema de circulación de fluidos. Este tipo de equipos lo van a, si bien funcionan bien en gas, eh, corren con desventaja con un poquito hacia las válvulas esféricas. Veamos, denme 2 segundos que copiamos la dirección y así entendemos un poco de qué estamos hablando. Están viendo ahí la pantalla de YouTube que se está cargando. Sí, Sí, se profe. ve. Esto lo van a tener. No sé si ahora cuando se cargue van a poder escuchar. ¿Escuchan ahí? No, profe. Yo no. Bueno, no importa. No. En esto, si es necesario, ponemos de nuevo, porque esto, fíjense, esa es la válvula, ¿no? Ahí, mientras se sigue cargando el equipo, fíjense que este es el cuerpo, ¿no? Tenemos el volante y el vástago. ¿Lo ven hasta ahí? Y estos puntos son los que les decía donde se regula la tensión de las válvulas. Hay otro punto por acá que suelen estar siempre en la gran mayoría de las válvulas esclusas, que son los alemites, que es donde se inyecta la grasa. Eso se va con una grasera, se bombea grasa y se lubrica la válvula para que sea más blanda al operar. Bueno, fíjense, ahí la compuerta está cerrada, empiezan a tener la circulación total del fluido y cuando la cierran, ¿qué empieza a pasar? Fíjense que acá el foco no se llega a ver bien porque, bueno, no está cargando bien, pero fíjense que en este punto, ahí está el asiento de la válvula. Entonces, ahí están todas las partes de la válvula, después véanlo con tiempo, y están segregadas las partes que les mencioné. El volante, el cuerpo de la válvula, el vástago y la compuerta. Obviamente acá no se ve bien el asiento, pero en la otra imagen sí. ¿No? Fíjense ahí cómo lo empieza a ensamblar y listo. ¿Vieron ahí cómo lo empieza a ensamblar? Y fíjense ahí, fíjense que ese es el punto que les decía donde le van a dar tensión al vástago y acá la hermeticidad de la válvula, eso es muy raro que desarmen esa parte. Esta parte es más común desarmarla. Y ese punto, el que se ve ahí, ese es el alemite. Profe, estas válvulas no son de regulación, ¿no? No, nuevamente, son Pero en cierto modo sí, o si no bajas el vástago por completo, es como que vas regulando el caudal. claro, vos al tener nuevamente, vos lo podés usar. No es el objetivo principal de este equipo. Entonces, si yo en el parcial les pregunto, una válvula esclusa, conceptualmente, si ustedes la pueden usar para regular caudal y me dicen que sí, está mal. Independientemente que se pueda hacer. ¿Por qué? Porque el avance de la compuerta te deja, pero no es para lo que está diseñada la válvula. La válvula son cierre y apertura. Que después lo usemos es otra cosa. Para usar esto, este tipo de válvulas, se utilizan las válvulas Logo. Si lo tienen que usar y no les queda otra, bueno, úsenlo, pero sepan que le están sacando vida útil a la válvula. Y no es para lo que está diseñada. Bueno, avancemos con esto. Ya estamos con las válvulas esclusas, ¿no? Fíjense, lo que sigue son las válvulas a cuchilla. Acá, y acá es donde ya empezamos a ver un poco el automatismo.
Fíjense que una válvula cuchilla, independientemente de la forma en que sea la cuchilla, eh, es una válvula exclusa o de compuerta apta para el manejo de sólidos. ¿Por qué es apta para el manejo de sólidos? Porque fíjense que lo que sería el espejo de la compuerta es más fino. Entonces, ¿qué pasa? Un sólido, y por qué es importante este punto? Cuando ustedes den cierre total de la cuchilla, qué es lo que termina pasando? ¿No? No se traban acá, en esta parte, en el asiento, y la cuchilla puede dar hermeticidad. Entonces, por eso, eh, fíjense que se utilizan que son la aplicación de este tipo de válvulas es mejor para el tipo de los sólidos. Al igual que el caso anterior, en este caso no se ven, pero fíjense que en estos puntos, ¿qué podemos hacer? Podemos bajar o subir la tensión con la que vamos a dar hermeticidad sobre la válvula. Fíjense que hay dos tipos de cuchillas. Las cuchillas que directamente están enfocadas en un solo paso, ¿no? Hacia la válvula, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Estas serían otro término a incorporar. No, es decir, con el vástago arriba, ¿cómo estaría la válvula? Con el vástago totalmente salido. Abierta. Estaría abierta. Y esta con el vástago totalmente abierto, o sea, el vástago totalmente arriba es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí, en este caso, serían el tipo normal abierta. La válvula en su estado de reposo natural va a tender a estar abierta. Lo vamos a ver después, la semana que viene, cuando ya empecemos a hacer un poco más foco en los elementos de control. Acá, ¿qué pasa? Les agrego una imagen más, así ya empezamos a incorporar lo que serían dentro de las válvulas los elementos, los actuadores mecánicos que le van a dar vida a esos elementos. Y, y esto en la jerga se conocen como elementos finales de control. ¿Por qué? Porque es el último punto donde ustedes van a poder controlar la variable de proceso que quieren controlar. Fíjense que esto es un actuador neumático y este es el solenoide. Lo que están viendo acá es de color celeste, que se ve acá. No sé si lo llegan a ver. Sí, Sí. se ve, profe. Bueno, eso básicamente es una válvula, la válvula de 5 vías que les contaba y que en un estado deja pasar aire y en otro no. Ya vamos a ver por qué una válvula de 5 vías o de 3 vías, cómo se utilice según el servicio. Bueno, esto se lo pueden encontrar en las tolvas. En las tolvas, o sea, sean granos, por ejemplo, o cemento. Y con esto van a regular la cantidad de sólidos que van a poder transportar. ¿Se pueden usar para otros servicios? Sí, se pueden usar para líquidos tranquilamente, pero ¿cuál es lo que no es tan bueno de esta válvula para ese tipo de servicios? Fíjense que la cuchilla, ¿qué es lo que termina dando? Mucha superficie, ¿no? Entonces, esa superficie, ¿no? Que estamos acá arriba, acá arriba, acá arriba, cuando entre en contacto con un líquido o con un gas, ¿qué va a tender a hacer? Se va a tender a destapar por ese punto. Por eso no son tan utilizadas para ese tipo de servicio. Bueno, estas las han visto, que son las válvulas esféricas. Nuevamente, ¿sirven para regular caudal? No. Son el objetivo principal de estas válvulas es estrangular caudal. Que después en nuestras casas, porque estas válvulas, si bien acá ustedes van a ver que esta es Valmatic, la marca, ¿no? Y ustedes lo van a ver que está bridado, ¿no? Que ya están aptas para el servicio. ¿Qué es lo que termina pasando con estas válvulas? Las dejan un cuarto abierta y hacen una especie de globo de mariposa. Más sería como una mariposa, ¿no? Pero el objetivo principal de estas válvulas son cierre y apertura rápido. ¿Por qué? Porque con un cuarto de vuelta le damos cierre o apertura a las válvulas.
¿no? Entonces fíjense que una válvula esférica sirve para permitir o impedir el pasaje del fluido a través de las conducciones de una máquina o una instalación industrial. Gracias a su diseño, las válvulas permiten abrir, cerrar, conectar o desconectar o aislar diferentes líquidos y gases. Estas válvulas son mejores que las válvulas exclusas para el servicio de los gases. Esta como que es lo ideal para los gases, este tipo de válvulas. ¿Y cuáles son los elementos que lo componen? Fíjense, los elementos son la esfera, básicamente esto, ¿no? El cierre y apertura. Fíjense que es la esfera con un círculo, con una perforación circular en el medio, que es por donde pasaría el fluido. Después el cuerpo de la válvula, ya la válvula está sentada, así que no tiene asiento, ¿no? Ya por el mismo diseño del cuerpo. Y el volante, que el volante en este caso es así. Y el volante hay un punto que es de referencia. Cuando ustedes ven la válvula, ¿no? Fíjense, y esto está hecho a propósito, el dibujo este. Y acá es donde van a ser una de las pocas aplicaciones que van a ver de la perspectiva isométrica a lo largo de la carrera. Así que los que vengan un poco perdidos con Beckman, no se preocupen, que es un ratito después casi no lo ven. Quédense tranquilos. Fíjense que, ¿qué es lo que termina pasando? Con este tipo de válvulas, cuando el volante está en esta dirección, fíjense que está paralelo al flujo. Entonces, ¿qué termina pasando? Si el volante de la válvula está en esta dirección, la válvula está abierta. Si el volante está perpendicular a la tubería, la válvula está cerrada. Eso es algo conceptual y se lo tienen que llevar. Después véanlo en sus casas, vean que no les estoy mintiendo. Los que tengan una válvula esférica afuera y salgan a regar, abran y ciérrenlo. Se van a acordar de mí seguramente. Veamos un video del video que les dejo acá. Esto es algo muy, muy básico, chicos. Fe, Sí, cuando hablamos de estrangular caudal, es sinónimo de cortarlo totalmente, ¿no? es cierre total, on-off. Es así, es cierre apertura. Después podemos usarlo a un cuarto de válvula o a 2 vueltas donde regulamos caudal. Y se hace, pero conceptualmente está mal, porque no es para lo que están diseñadas las válvulas. Bueno, fíjense, Claro. acá tenemos el video donde se llena nuestro ducto, abrimos, fíjense, un cuarto de vuelta, empieza a pasar el fluido, ¿no? Se nos llena la cañería y de repente queremos cerrar un cuarto de vuelta. Listo. Fíjense que con ese cuarto de vuelta podemos regular caudal, pero nuevamente el objetivo de esto es impedir el paso de un lado al otro. En este caso hay algo que pueden ver acá que es una válvula roscada. Esto es lo que más se van a encontrar. Los ven estas son instalaciones domiciliarias o en los aires de instrumentos se recontra utiliza en lo que es instrumentación como válvula raíz, se utiliza muchísimo. Bueno, ahí da una explicación y demás. Fíjense, ahí, que era lo que les mencionaba, la válvula en qué posición está. Está perpendicular a la cañería. Entonces, está cerrada. Si estuviera como en este caso, fíjense cómo lo dibujan ahí o cómo está en el dibujo. Volvemos acá, lo mismo. Ahí está cerrada. Ahí fíjense que ahí pasa un poco de caudal y a veces se usa así, pero nuevamente no es el objetivo regular caudal con estas válvulas porque no son lo ideal. No tienen un volumen fijo y las variaciones no se pueden controlar muy bien. Entonces ahí vamos a dejarlo ahí. ¿De qué puede ser a diferencia de las esclusas, todo es el mismo material? O acero al carbono o acero inoxidable. En este caso, las válvulas esféricas, el cuerpo puede ser, por ejemplo, acero inoxidable con el interno de acero inoxidable. O puede ser que el cuerpo sea acero inoxidable con el interno de teflón. ¿Cuál es la desventaja de que el interno sea de teflón? Las temperaturas de operación. El teflón se banca muy bien la presión, pero no se banca también la temperatura. Bueno, dato anecdótico de los materiales. Pero bueno, se vayan teniéndolo
vayan teniendo a la mano. Ventajas y desventajas de las válvulas esféricas. Fíjense que todo esto es muy conceptual y la recomendación nuevamente de esto es que lo vayan teniendo medio a mano, porque les puede pasar de acá a un futuro que se les junte todo y estas van a entrar preguntas de este tipo en el parcial. Entonces, y van a ser un poco capciosas, así que estén atentos. Las válvulas esféricas son versátiles porque son fáciles de reemplazar en el montaje de una línea. Son recomendadas para el servicio de conducción y corte, para cuando se requiere una apertura rápida y para cuando se necesita una resistencia mínima de circulación. ¿Qué diferencia hay entre estas válvulas y la válvula anterior? Fíjense el último punto. ¿Qué mencioné anteriormente? La pérdida de carga. Las válvulas esféricas no tienen pérdidas de carga. ¿Por qué? Porque la esfera está diseñada para tener pérdida de carga casi cero. En cambio, la esclusa, con el asiento, genera una pérdida de carga, que es mayor que en este caso. Eso es una pregunta de parcial. Estén atentos. Sus principales ventajas residen en su bajo costo y máximos beneficios, alta capacidad, el corte bidireccional, poca fuga. No son, a diferencia de las esclusas, no tienen la hermeticidad total, si bien son muy buenas y cortan muy bien, hay veces que se ponen dos en serie cuando necesitan hermeticidad total. Las esclusas se ponen una, pero ¿qué pasa? No son tan buenas con los gases. Escaso mantenimiento, no requieren lubricación, tamaño compacto y cierre hermético. ¿Qué les puede pasar con esto? Que las válvulas, al no requerir tanto mantenimiento, ¿por qué? Porque no se las puede lubricar. Para lubricarlas tienen que desarmar y son de un eje excéntrico y son caras. Y son la verdad que son difíciles de acceder a esas válvulas en la industria, no se utilizan. Pero son para el servicio recomendado. Con los sólidos, lo que puede pasar es que al girar la esfera se empiecen a meter entre la esfera y el cuerpo. Entonces es un punto que les puede pasar cuando manejen sólidos. Sus principales desventajas, por su alta torsión para accionarla, es la deficiencia en la linealidad cuando se requiere de estrangulación controlable. Ese es el punto por cual no se utilizan como un agente de control. Son susceptibles al desgaste o sello de empaquetadura, lo que había mencionado anteriormente, y son propensas a la cavitación. Ya vamos a ver qué es la cavitación. No sepan que está ahí, no se maten buscando la palabra en el diccionario, después lo vemos, cuando veamos bombas. A la hora de su instalación es recomendable recordar que es necesario dejar previsto suficiente espacio para accionar la manija. Muchas veces lo que empieza a pasar es que con esa acción las manijas son un poco largas. Cuando tenemos un delta P grande se reemplazan. Estas válvulas, fíjense que terminan siendo ahora ya cambiando a las válvulas de retención, la función principal de estas válvulas es regular caudal, pero a la vez destrangulando. ¿Y cuál es el principio de funcionamiento? Fíjense que en el primer dibujo básicamente es un cuerpo con una clapeta o una compuerta y que está unida a un eje. Cuando la presión aguas arriba, ¿no? Y acá es donde empezamos a hablar del aguas arriba y aguas abajo. Y en esto tienen que estar bastante despiertos para entender este concepto. Si es de la válvula, donde viene la circulación del fluido, en este caso a la izquierda, es aguas arriba. Como el fluido sigue circulando a la derecha, es aguas abajo. ¿Por qué? Porque abandona la válvula. Entonces, cuando yo les mencione, bueno, ¿y cómo es la presión aguas arriba? Cuando hagamos algún ejercicio de presión con los tanques, van a tener que poder dimensionarlo, ¿no? ¿Qué les puede pasar tranquilamente? O que ya después algún día lo empiecen a hablar entre ustedes, o ya cuando ejercen. ¿Qué pasa? Cuando la presión aguas arriba es mayor que la presión aguas abajo, ¿qué empieza a pasar? Empieza a levantar esta clapeta y deja circular caudal. Cuando básicamente no sigo circulando caudal,
suspendo ese caudal, ¿qué es lo que hace? La clapeta, ¿qué hace? Se cierra. Y quedamos en esta condición, donde que la presión aguas abajo es mayor que el aguas arriba, y ¿qué tenemos? No podemos tener un retroflujo. Y esto es algo que nos interesa bastante. Eh, Muchas veces en algunas aplicaciones es fundamental. Ya lo vamos a ver, pero la idea de evitarnos el retroflujo es un punto que es básico dentro de la industria de los procesos. Este es otro tipo de válvulas de retención, que básicamente es lo que es igual, pero en vez de ser solo un cuerpo, la clapeta son dos. Entonces, ¿qué pasa? Se abre como un libro y son las válvulas check del tipo Waffer. Eh, Veamos un video, ¿les parece? Nuevamente, la compuerta y el eje son uno de los elementos que la componen. El asiento, ¿por qué? Porque esto asienta, fíjense en este punto, que es donde da la hermeticidad. Está está bien diseñado mecánicamente para que dé el sello. Y después el cuerpo de la válvula. Eso es por lo que está compuesta. Pero muchas veces olvidarse de una válvula de retención en un proceso es un dolor de cabeza. Bueno, nuevamente, para mejorar la didáctica, busquemos una válvula de retención. Mientras cargo voy buscando. Vamos a dejar que cargue el video por mientras. Este lo vamos a parar. ¿Cómo vienen hasta acá, chicos? Bien, profe. Bueno, vamos con nuestra valvulita de retención. Estas son las más clásicas que se van a encontrar, pero las tipo Waffer también se las pueden encontrar bastante. ¿No? Fíjense que está la valvulita de retención. ¿Qué empieza a pasar? ¿No? Aguas arriba, ¿no? La presión es mayor que aguas abajo. ¿Y qué empieza a hacer con nuestra clapeta? ¿No? Fíjense cómo se abre la clapeta al circular el caudal. Es algo que por ahí puede parecer fácil, pero con estos videos son mucho más fáciles de explicarlo, pero si no está bien explicado, por ahí es propenso a confundirnos. Circulamos todo el caudal. Fíjense que queda flotante la clapeta y el caudal queda circulando. Muchas veces, cuando estamos en la condición esta de, fíjense, ahí bajamos la inyección de caudal, en este punto la presión es mayor, y como el cuerpo es pesado, ¿no? La clapeta es pesada, se cierra y la misma contrapresión del fluido nos da el cierre y la hermeticidad. Estas, si alguna vez pueden, desármenlas. ¿Qué es lo peligroso? Que lo vamos a ver después a futuro. Esto. ¿Vieron que entró un aro ahí? ¿Lo llegaron a ver? Si no, lo retrocedemos. Fíjense que ese aro está ahí, es algo que se llama junta. La junta va entre estos dos elementos metálicos, y ¿qué es lo que da? Da una superficie de hermeticidad. Siempre es un material más blando que estos dos. ¿Qué es lo que termina pasando y por qué es necesaria una junta? A ver, ¿por qué se imaginan que los motores, muchas veces lo que van a encontrar es y cuando dicen se le sopló la junta, es lo mismo. Porque no se logra una hermeticidad total de fábrica. Está bien lo de la hermeticidad, Nacho, Ah, perdón. pero ¿cuál es la razón? No metamos a la fábrica. ¿Por qué no logramos la hermeticidad entre estas dos superficies?
el que quiera, ¿no? El material por el material del que está formada, la junta no es más blanda, Sí, la deja junta es que se más, acomode según los... pero hay algo en la superficie, ¿no? Más allá de que después le hacen los dibujos, todo, pero estos son como una especie de espejo, ¿no? ¿Para qué? Para que los dos elementos den un buen sello entre sí. Pero ¿qué pasa? Ese elemento, los dos al ser un espejo, al no tener imperfecciones, es propenso a que pase el fluido. Entonces lo que hacemos es poner un elemento más blando eh, que les dé superficie de contacto a esos dos espejos en cada cara de la junta y damos el sello. Es simplemente como eso. A veces cuando desarmen las válvulas en sus casas se van a encontrar que la junta es un O-ring, una arandela de plástico chica. No la pierdan, porque va a perder agua. Ya vamos a ver juntas, el tipo de juntas que hay y acorde a la presión de operación que tengamos en las instalaciones. Bueno, ahí Profe, sí, yo tengo una duda. ¿Esas válvulas entonces se abren y se cierran por la presión del líquido directamente? claro, puede ser, no, Ah, ojo, no solo, acá en este caso pues, lo presentamos como un líquido bajo, ¿no? Porque volvamos a lo mismo. Puede ser, en este caso, ¿qué pasa? Tenemos la presión conceptualmente en este punto es mayor que este punto. Y esa es la razón por la cual circula el caudal. Después, el mismo caudal, los líquidos son incompresibles y al tener un caudal lo empuja. ¿Qué es lo que repasemos este punto? Y acá es donde, fíjense que ahí el cuerpo de la válvula Che, ¿qué hace? Fíjense que se mueve, ¿no? Y eso flota. Porque después va a flotar dentro de ese fluido. ¿Por qué? Porque es una parte móvil. ¿Por qué? Porque tengo un vástago que está uniendo, está manteniendo esa clapeta que sube y baja. Entonces, le va a pasar, cuando se encuentre una válvula check de 4 pulgadas, porque son de las más chicas, o de 3 pulgadas, o 2 pulgadas, eh, que van a escuchar que la clapeta se mueve. Y es una indicación para cuando estén dentro de la operación, escuchando como ese clac, clac, clac que se escucha, ¿no? Eso les va a indicar que está circulando a flujo. Capaz que otro punto es la temperatura. Y ya estoy hablando de sensaciones, ¿no? Fíjense que hablo del oído como un patrón de indicador que nos avisa que está circulando caudal, o muchas veces lo que lo van a ver a la gente en la operación que va y toca la línea, para saber si hay o no caudal dentro de la línea. Pero fíjate, Majo, que lo que empieza Guille, el principio de funcionamiento es una diferencia de presión. Sí, Mancho. ¿cómo andás? Hola Bien. chicos, me Hola, alegro. profe. Por ahí, ¿sabés qué estaría bueno? Como explicarle en qué lugares es que se puede, dentro de un proceso, encontrar digamos, una válvula de retención que si bien, por ejemplo, lo que explicaba Guille de una válvula esclusa o esférica para hacer un cierre total y que tiene que ser como inmediato por una emergencia, no está ubicada en todos los sectores de la planta. Por ahí nos podemos imaginar que está en el ingreso y en el egreso, ¿no? Donde vos tenés como una situación en la que necesitas justamente tomar una decisión rápida. Con las de retención pasa lo mismo, digamos. Es como que hay lugares críticos en los que si por alguna razón el proceso tuvo algún inconveniente o hacia el destino que va a tener, hay alguna obstrucción y va a empezar la presión a irse hacia la planta. No sé, supongamos que se cierra un pozo por alguna razón y yo después necesito que el líquido que fue llegado a la planta no me retome por esa línea hacia el pozo o en una salida de producción. Entonces, más que nada me surgió esto por la pregunta que hizo la alumna. Eh, Está relacionado con eso de presión, pero también con un sentido de flujo que no me conviene para la seguridad del proceso, que ese fluido vuelva en caso de que tenga algún inconveniente. Porque, digamos, hay muchas veces que uno va a ver una seguidilla de válvulas, pero son lugares críticos, digamos, ¿no? Entonces, nada, es como un comentario para que no es que en todos lados hay válvulas de cierre total, de regulación de caudal y de retención. Están dados en distintas situaciones, ¿no? Eso.
Bueno, vamos a poner un ejemplo de este caso que menciona Ivancho y que es muy buena la acotación para que a ustedes les sea más fácil, ¿no? Vamos a agregar, esta es la representación que muchas veces con la que se suele agregar una línea, ¿no? Agregamos otra fecha, esto está unido. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a poner el ejemplo acá. ¿Dónde tengo el lápiz? Y por ahí les va a quedar un poco más claro acá dónde podríamos aplicar. Se me ocurre acá, en este punto, circula agua, ¿no? Vamos a ponerlo acá. ¿Y dónde circula? Desde acá para acá, en esta dirección. En la dirección que quieran. Vamos a hacer de cuenta que está la tubería y de repente yo vengo acá y esto va a un tanque. Vamos a ponerlo así. Imagínenselo. Acá el punto donde ingresa esto va a un tanque. ¿Cómo voy a tener, operativamente, cómo se imaginan, o dentro de nuestro escenario? Antes, acá yo todavía no tengo presión. En este punto, ¿cómo voy a tener la presión si está circulando agua? ¿No? Imagínense el fluido que va a hacer. Va a empujar para acá, porque es la dirección en la que estamos haciendo circular el fluido, ¿no? Pero además, ¿qué nos vamos a encontrar? Que empuja en esta dirección. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando ahí? La válvula de retención, nuestra clapeta, está cerrada. ¿Y qué es lo que tengo acá en este punto? No tengo presión. Imagínense que acá yo quiero descargar un camión ahora. ¿Por qué? Porque tengo un camión con agua, no sé qué hacer con ese camión con agua, yo digo, che, lo voy a meter al tanque. Pero no puedo bajar para la circulación. Entonces, ¿qué pasa? El camión tiene una bombita, empiezo a inyectar agua, los caudales se ecualizan, ¿y qué pasa? El agua entra y lo mando al tanque sin tener que parar en la circulación de agua que está viniendo desde este punto. Ahora, cuando terminamos de erogar ese líquido, cuando terminamos de meter ese líquido a nuestro tanque, ¿no? que el fluido termina haciendo esta circulación, ¿qué pasa? Apagamos la bomba, vuelve un poco de fluido, ¿hasta quién? ¿Hasta qué? Hasta que se cierra la clapeta. ¿Por qué? Porque en este punto la presión es mayor que este punto. ¿Quedó claro ese ejemplo? Si no, volvemos a explicarlo. Sí, profe, yo entendí. Bueno, ¿alguien no entendió? A Majo le quedó claro, si no, lo volvemos a agregar, no hay problema. No me queden con dudas para el parcial y nada por el estilo. Imagínense, mientras me responden les voy dibujando el camioncito, no tengo problema. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿No? Entonces Sí. que ahí creo que está un poco... Yo vengo con el camión, estoy circulando agua, venzo con la bomba del camión, me meto al proceso, cuando paré el proceso, ¿y qué pasa? El camión después se va. Y esta válvula check me asegura que no voy a tener un retroflujo. En ese tipo de aplicaciones es donde se utilizan las válvulas check. Bueno, volvamos a nuestra pantalla. Gracias, Ivancho, por la acotación para hacer un poco más didáctico. No, bien. Guille, Ahí ya termino y esto con... mismo que tú estás diciendo, por ejemplo, Sí. no, te interrumpo de nuevo porque ya que tocaste el tema de las válvulas globo, ¿en qué caso creen, o cuál es pensando en esto en un cierre inmediato, qué puede suceder en una planta para que tenga que accionar una de esas válvulas y hacer un cierre rápido? Un paro de planta puede ser. Sí, y que algo más fácil.
que deje de funcionar una bomba? Vamos a poner la válvula acá. Muy buena, Ivancho. La verdad que eso lo va a hacer un poco más dinámico esto. Creo que es donde tenemos que apuntar. A no ser tan librito. Yo mientras la voy No, pero dibujando. aparte porque, por ejemplo, hay distintos tipos de instalaciones, ¿no? Hay instalaciones que manejan presiones moderadas, digamos, entonces pareciera que los controles son menos, o las barreras que tiene la planta para, digamos, de alguna manera mitigar algo que pueda suceder, porque en realidad todo esto, excepto un caudal que yo quiero regular, que ya después Guille le va a explicar cómo, eso hoy por hoy está súper eh, a través de todo un sistema integral, digamos, se puede como manejar desde una sala de control, ¿no? Pero estas válvulas con las que empezó a presentar Guille, tanto la exclusa y la de globo y ahora la de retención, están asociadas más a una seguridad del proceso para que, dado una eventualidad, vos tengas tu barrera eh, bien, digamos, correcta, en un buen lugar. Entonces, estamos hablando, algunos dijeron de paro de una bomba, un derrame, alguien dijo, eh, me faltó una más que dijeron. Entonces, fíjense que son todas cosas que no me parecen tan graves, porque una bomba se puede parar normalmente, digamos, como así también, si se produce un derrame es porque hay una pérdida en alguna parte y también el recinto del equipo ese no lo pudo contener, pero algo bravo, chicos, o sea, algo que realmente corra peligro la persona que está operando ahí, ¿no? Vamos a suponer, como le dice Ivancho, que acá tenemos un fluido bastante complicado, ¿no? Y de repente, acá, vamos a ponerle otro color, tenemos una pérdida. Donde, como acá, el fluido se nos va para afuera y además sigue circulando para acá, ¿no? ¿Para qué nos servirían esas válvulas que les mencioné Ivancho? Imagínense el escenario, ¿no? Acortar el pasaje, el paso. Por ejemplo, si en este caso es agua, por ejemplo, se me ocurrió una fábrica de ácido clorhídrico que también produzca nolium y es súper peligroso. Entonces tendrías que parar la inyección. O, por ejemplo, si estás trabajando con gases que son explosivos, como, no sé, el cloro, que reaccionan muy rápido, los tendrías que cerrar la válvula al toque, ¿o no? Claro, y el medio para hacer eso es con una válvula de cierre total, en este caso, que es la que estamos viendo hoy. Ya vamos a ver después las válvulas de control, pero acá si tuviéramos una pérdida de contención, como se lo suele mencionar en la jerga, podríamos mitigar eso, ¿no? Rápido, cerrando las válvulas, porque básicamente esto, además después de tener que remediar ambientalmente, ¿qué es lo que termina pasando? ¿De qué hablamos? ¿Cuál era el otro punto que teníamos que ver como ingenieros? Tenemos que Pérdidas reprocesar eso y económicas. tenemos pérdidas económicas. Entonces, si yo no tengo un punto de regulación, ¿no? De cierre, esto ya fíjense que ya no empecemos a meter esto, ¿qué es lo que terminamos haciendo con este esquema? Un diagrama de flujo. ¿Vieron cómo empezamos a incorporar, ya nos empezamos a meter de a poco en la ingeniería, ¿no? Entonces, este diagrama de flujo, ¿qué es lo que termina pasando? ¿No? Nos permite situarnos en este escenario. Ahora vamos a ver el último elemento de esta tanda, si ya lo dejamos, Iván, que veamos un poco la práctica. No, les pido que nos quedemos un ratito más, así vemos eso que tenemos pendiente. No me voy a detallar tanto en la explicación. Para eso les dejo unos videos que están tremendos. Fíjense que del estrangular caudal, lo puse ahí, ¿por qué? Porque el objetivo no es regular caudal. En este caso el objetivo es aliviar presión. ¿Y cómo se aliviana esa presión? Liberando un caudal. Y el objetivo de estas válvulas, de las válvulas PCB, deben su nombre
nuevamente al origen sajón, donde han sido diseñadas, son válvulas de seguridad, ¿no? ¿Qué pasa? A cierta presión, esto tiene un disco, que acá no se ve, ¿no? Que está acá inmerso, empieza a empujar el fluido, abre, ¿por qué? ¿Y qué es lo que lo contrapresiona? El vástago y este resorte. Entonces, ¿qué pasa? El líquido, el fluido, así como entra, sale. Ahora vemos el video. Esto, sepan que es la API 520, la norma que se utiliza, y ya empezamos a decir, che, este ya me empieza a hablar de norma. Bueno, fíjense la norma, y no estoy hablando de una mujer que se llama Norma, de las normas que vamos a ver en la ingeniería, que son donde están buenas prácticas o puntos de referencia que sí que nos van a servir para diseñar. Gente que se ha pasado horas, que ya está toda esta información disponible. Obviamente, en este caso son rentadas, pero siempre el amigo Google las podemos encontrar. Acá les dejo unos videos que son básicos, ¿no? Donde explican las PCB, y les dejo uno del AICHE, que es el último. El AICHE es la Asociación de Ingeniería de Ingenieros Químicos de Estados Unidos. Está buenísimo, está en inglés, pueden poner el traductor, véanlo. Ahora vemos por lo menos el primero, que para darle cierre al tema. Antes de irme, fíjense que acá les puse un punto de diseño. Esto es a modo anecdótico y lo puse porque me pareció importante. Fíjense que acá ponemos la válvula de retención. No sé si la están viendo ahí. Fíjense que esta es la válvula de retención, la que vimos, la de la clapeta. Después ya empieza a pasar que tenemos válvulas de retención, ¿no? Con accionamientos neumáticos. ¿Y esto qué pasa? Está diseñado para cierta presión de operación, ¿no? Por ejemplo, estas se utilizan en las purgas en las trampas de vapor, estas dos y esta también. ¿Qué es lo que empieza a pasar? A veces la velocidad, ¿no? Porque acá tengo una pérdida de carga, que la tengo acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la desaceleración máxima que voy a poder tener para qué? Para asegurarme la hermeticidad. Porque si yo tengo un fluido que tengo mucha presión en este punto y acá no alcanzo a cerrar, ¿qué va a pasar? El retroflujo se va a dar igual y la clapeta va a quedar continuamente con apertura. Entonces, para eso, ¿qué se utilizan? Un resorte. Las van a ver, si van y compran las válvulas de retención, hoy ya vienen con la de uso hogareño, ya vienen con un resorte. El objetivo de ese resorte es asegurarme la mayor hermeticidad total, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Imagínense un fluido con 120 kilos acá y acá con 1 kilo. Cuando hace la apertura de la clapeta no va a alcanzar a cerrar y nunca tuve el efecto del check, que es lo que necesitamos. Bueno, dándole cierre a esto, así ya le doy lugar y ancho y vemos esto. Estas van a ser nuestras PCB. Después véanlo los videos, se los recomiendo. Fíjense, esto, ¿qué pasa? Tenemos una presión, ¿no? Volvemos acá de cero. Fíjense que acá todavía estamos en una presión baja, que es lo que nos indica el manómetro. Acá tenemos el disco y tenemos el resorte, ¿no? Cuando esto supere cierta presión, se va a abrir y va a dar paso en esta dirección, ¿no? Fíjense, ese es el valor de diseño. La válvula abre y deja pasar el fluido. Esto en las plantas de gas va a un flare, ¿no? Al fosforito que por ahí podemos ver acá en la refinería. Cuando se paran las plantas o cuando se abre una de estas válvulas, van a ver que se hace una llama muy grande. En este caso, tenemos un volante acá. ¿Qué es lo que pasa? Da apertura. No sé, de repente se pegó el disco. ¿Por qué? Porque pasaron los 2 años de mantenimiento que le tenía que hacer y no se lo hice. Y justo tuve un evento de presión. ¿Qué hago? Le pego un volantazo a la válvula. Y estas válvulas, un punto que se tienen que llevar, pueden ser diseñadas para flujo total o para un flujo parcial. Nuevamente eso está en la API 520, es lo que se tienen que llevar. No voy a andar mucho más. Si alguien quiere, tiene ganas, lo ve, lo del AICHE, pero me parece muy bueno para la formación de ustedes que vean esto, ¿no? Fíjense ahí cómo supera la presión de operación y qué empieza a pasar.
fluye. Hasta que baja. Por hoy es suficiente. La semana que viene vamos a ver, además de la de control, las válvulas de presión y vacío para que las tengan en la cabeza y no más de eso. Y obviamente las de control, que vamos a dedicar toda la clase a ver eso. Profe, te hago una consulta respecto al recuperatorio del sábado. ¿Qué horario dejaron? De 10 a 12 vamos a dejar. Ah, ok. Ahora ya lo tenemos armado, así que ya lo Profe, Gracias.